Epa lagunok ongi etorri Lasto Txapelen kanalera. Eta ongi etorri Gotham naiz froga honetara. Froga esan nahi dut, baina ez dut esan nahi dagoela edo ez dagoela orrialde bat edo horrelako zerbait, jakiteko gaur egungo jokoak ordenagailuan funtzionatuko luketela ala ez. Horregatik hau izango da zuzeneko frogatxo bat, eta arazoak ere baldin badaude ikusiko da. Eta jokoa aspaldi atea zen. Bueno, aspaldi. Otsailean atera zengo jan nahi, behiratuko dut ere momentu baten mugikorrean zentratzeko apur bat. Atea zen pasen urteko urriaren 21-ean, eta egon ziren zenbait arazo, ibilgailu bat entzen zenuenean abiadura sentsazioa esen nuela lortzen, eta beno, frogatuko dugu. Bat ez dara frogatu. Zer topatzen dugun hemen mindizuzuneko honetan. A ber, hau gutxenekoa da, kasu honetan. A ber, zer gertatzen den. If you're watching this, I'm dead. You're done, you and I. You're a disappointment, a failure. Years trying to fight this war. And for what? Corruption still flourishes in Gotham, lurking in every shadow. You don't need that mask. I know it's you. Ra's al Ghul. You allowed this blasphemy, this sacrilege. Did you think you could keep it from me? Parliament will not save Gotham from its reckoning. Not now! This city is still under my protection.
stray far. It will be over soon. You talk too much. You should know by now that you cannot defeat me. I am eternal! You earned this under honor and gratitude! I made you my heir! But the lesser species might have survived even this! Unlike you, I'm not afraid of dying. I'd rather keep my humanity. You'll be dead before they get here. Your precious family. I will slaughter them, one by one. And when they have drawn their last breaths, I will burn the city to the ground. You won't get a chance. Gotham is their city now.
If you're watching this, I'm dead. This is a code black. This message was automatically triggered when I destroyed the cave and everything it contained. I know what's coming won't be easy. There! But then... nothing we do is easy. I've prepared for it as best as I can. I know you have too. I'm sorry it's come to this. We both know it won't take long for Gotham's criminals to realize the Batman is gone. We can't count on the GCPD. Haven't trusted us since Jim died. You are clear to engage. I'm leaving you the Belfry as base of operations. Some of the technology is outdated, but it has the gear you need and all of my files. Many of you knew Bruce from Gotham's celebrity pages. A handsome, charming billionaire. And he was that. But he was more than a headline. He was my nephew. He was a friend, a mentor, and a benefactor to those of us gathered here today. And to those of you who didn't know him as we did, I want to tell you this. Bruce was Gotham. He loved this city more than he loved anything. He was a protector to this city. He worked tirelessly behind the scenes to bring justice and equality. There's nothing he wouldn't do. No project he wouldn't champion if he thought Gotham would benefit. And I think in remembering that, we remember Bruce as he truly was. You've always had my back when I needed you. I know you'll keep Gotham safe. Good luck. And goodbye. Bueno, Batman hilda. How's Alfred? What you'd expect. Took him 3 years to agree to a vacation, and Bruce turned up dead. He asked for some time. He knows none of us were there either, right? What about you? You let Jacob Kane give the eulogy. He offered. He thought it'd be easier on us if he was the one to do it.
He's Bruce's uncle. Hell of a speech. All that talk about a protector who works behind the scenes. If he only knew. Catherine wouldn't be there if she suspected. I can't see the anti-vigilante police commissioner presiding at Batman's funeral. Here's something else she doesn't know. She has the body of Batman's killer in her morgue. Ra's al Ghul is listed as a John Doe, slated for cremation. And what if the League of Shadows finds him? If they drop their dear leader in a Lazarus pit, he won't be so dead anymore. You want to break into the GCPD headquarters for a what-if? Be my guest. I decrypted the case Batman sent with his message. We should focus on that. I looked it over, but did I get everything? It doesn't look complete. I think Ra's interrupted him while he was writing. He says this has implications that could shake Gotham to its core. Ominous, but not exactly helpful. I saw a few places we should poke around. Construction sites, a quarry. He also mentioned a Dr. Langstrom. Anyone know him? He's a zoologist at Gotham University. Not sure what his connection is, though. Let's divide up the work. We can meet at the Belfry when we're done. Get it up and running. Who gets to talk to Langstrom? Bai, barra, gorgonaliko dugu. Arrived at Gotham U. What do we know so far about this professor? Kirk Langstrom. Batman attached a half-finished file to his Code Black. Langstrom must have been mixed up in something bad. Then I'll pick up where Batman left off. Guazen barbara. Gaina kontuan izan da ez dutela Batgirlen filmea atera bapur bat berekin jokatzeko sartu zaizki. So we got a positive ID on this faculty dude, Kirk Langstrom. Right. I'll call it in on the way to the morgue. Este pertsonak ere frogatu nahi dituzte. Damn it. Langstrom's dead. Do we know where his office is? Langstrom's dead? Damn it. The note said his office is in Molten Hall, the 3rd floor. Got it. Third floor balcony's open. Don't mind if I do. Body cam recording. Here's his office. Hardly any police work here.
Langstrom must have been killed somewhere else. Those marks look fresh. Vale. You find anything, Batgirl? So far, nothing here. Our professor is very dead. I'll let you know when I find the crime scene. Good. Well, not good exactly, but at least a lead. The real challenge will be getting out of here without the cops finding me. Good luck. That's a lot of damage. This must be where Langstrom died. The cops cleared out of here way too fast. A ver. Seguro que Langstrom estaba trabajando cuando lo atacaron. Aquí perdió mucha sangre. Pruebas de que hubo un forcejeo. Después el agresor lo clavó contra la pared. No tuvo piedad. Langstrom, agonizando, intentó llegar a ese armario en vez de a la puerta. ¿Por qué era tan importante? A ver, gauza hauetan.
Una puerta secreta. ¿Qué secretos escondías, Dr. Langstrom? Un termostato es un buen lugar para esconder un teclado. Langstrom no quería olvidar estas fechas, pues yo tampoco. ¿Un cartel de una película en un laboratorio? Quizás su fecha de estreno sea importante. Un número de teléfono, pero no es de Gotham. A lo mejor es útil. Un microondas. Espero que Langstrom no estuviera añadiendo muestras genéticas a la comida. Quizás Langstrom programó su tableta para abrir la puerta con ella. A ver.
Perfecto. Vale. A ver qué escondía Langstrom con tanto celo. Estatua, baina beno. Hortu. Langstrom, ¿en qué líos estabas metido? Aliena. El profesor muerto de Batman tenía más de un secreto chungo. El puesto de Langstrom. Será mejor que eche un vistazo. Anda, hola. Un disco duro. Tengo que llevarlo al campanario para poder descubrir tus secretos, Langstrom. Me vuelvo ya. A la poli se le pasaron varias pruebas. Marcas raras en las paredes y un laboratorio secreto que tenía Langstrom. Con suerte, el disco duro que he encontrado nos dará más respuestas. ¡Genial! En cuanto llegue me pongo con él. Genial. Bueno, vas a borrocación. ¡Mierda! ¡Es Batgirl! ¿Qué hace aquí? ¿Los dementes aquí? Las bandas campan cada vez más a sus anchas en Gotham desde que Batman dejó de aparecer. Los dementes quieren dejar claro que mandan en el barrio. Gotham necesita a alguien que se preocupe por los demás. Yo me encargo. ¡Que alguien apague esa puta alarma! Tengo que ocuparme de esa gentuza antes de que esto vaya a más. ¡Muere, muere, muere! En silencio. ¡Eres mía, Batgirl! ¡Vas a morir!
Badabum. Lo más probable es que aquí no me vean. ¿Están llegando ya los humos, colega? ¡Haberte agachado! Pumba. ¿Qué estarán haciendo aquí? ¿El espectáculo? Dale. Esto es terrible. El edificio podría derrumbarse. Rehenes. Tengo que darme prisa. ¡Alguien me oye! ¡Ayuda! ¡No nos dejan ir! ¡Tenemos a Basker! ¡Toma esto! ¡Al suelo, carajo! ¡Eres increíble! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡No queda nada! Oh. Ahora no va. ¡Está roto! A ver si te rompes tú también. Poneos a salvo. ¡Vamos! ¡Te vas a quedar sin esos dientes! Ya van bomberos y ambulancia. ¿Tú cómo estás? Voy tirando. Me muero de ganas de repantigarme a descifrar el disco duro. No tardaré. Vale. Wow. Más soluciones ahí, Chicos, tengo algo. Vuelvo al campanario. ¡Qué guay! Me siento como si llevara siglos sin analizar pruebas. Pues durante una temporada no tenía claro que no fuera. Es difícil vivir en Nueva.
Bai, a ver sentazioa. Eso es. Muy bien lo de encontrar el disco de Langstrom. ¿Tenemos idea ya de qué mató a Langstrom? Será difícil saber algo hasta que los ordenadores estén en marcha. O podríamos examinar el cuerpo. Si sirve de algo, la intuición me dice... Cuando tengamos los datos, decidiremos el siguiente paso. Yo me marcho. No me voy a esperar a lo que sea esta mierda. Esperamos información, Jason. Cuando la tengamos,
Nos iremos. Resolveré esto a mi manera. ¡Ya basta! Él quería que fuéramos un equipo. Como quieras. Estás complicando aún más las cosas. Pues bueno, ya que estamos esperando, podríamos volver a mirar lo que Bruce sabía de Langstrom. Mierda. Habrá sido el interruptor secundario. El principal se estropeó hace meses. Creí que aguantaría. Ya está. No hace falta. He hecho un pequeño apaño que espero que aguante un rato. No sabía si vendrías, Alfred. Siempre estaré cuando me necesite, amo Richard. Y lo mismo para todos ustedes. Me alegra que estés. Y yo también, amo Tim. Este sitio es una ruina. Joder. Tenemos actividad en toda la ciudad. Perfecto. Parece que mi plan funciona. Esperad. Sigo necesitando la información. Y no es que Alfred pueda poner todo esto en orden solo. Sí, señorita Gordon. Tengo una lista con lo que necesitamos. Podría encargarme solo, pero será más rápido si me ayudan. Te ayudaremos, Alfred. Y entre todos. Terminemos lo que Bruce empezó. Vale. Egon behar da modu bat. Llevará un rato en desencriptar el disco. ¿Hubo suerte en la obra? Negativo. Está claro que se cerró precipitadamente, pero no hay pistas de por qué. En todo caso, nada relacionado con ese tal Langstrom. Ojalá Bruce pudiese contarnos en qué estaba trabajando. Este caso es como leer un libro al que le faltan la mitad de las páginas. Si alguien puede descifrarlo, ese eres tú, Babs. Es complicado, incluso para Oráculo. No hablaba de Oráculo, ni de Batgirl. Hablaba de Bárbara Gordon, la puta ama. Tú puedes con esto, y cuentas con mi apoyo en todo momento. Gracias, Dick. Lo resolveremos, entre todos. Ah, vale. Behartzen nagoela.
A ver. La preparación física va ligada a la mental. Aquí podemos entrenar la mente para preparar el cuerpo. Pero hace falta mucha concentración. Despréndete del dolor y presta atención a mi voz. Genial. ¿Y ahora? Voy a por ti. Ni te imaginas con quién te metes. ¿Qué estás haciendo aquí? Mierda, hay que comprar. ¿Una justiciera? Das mucho miedo. ¡Mierda! ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Solo tú y yo? Puedes pasar a lo siguiente. Jean estaría orgulloso. A ver. No pensarás que los dementes tienen algo que ver con el asesinato, ¿verdad? Los dementes no tienen reparo en matar a nadie. Pero este no es su modus operandi. Dudo que fuesen ellos. Genial, eso reduce la lista de sospechosos a la mitad de los criminales de Gotham. Exacto. A ver.
¿No le parece extraño que el Dr. Langstrom guardase una investigación tan importante en un único disco externo? Es bien sabido que la nube es muy fácil de hackear. Langstrom no quería que la gente supiese lo que había en ese disco. Por suerte, él no contaba con tal pericia tecnológica, señorita Gordon. A ver, no aldatzen da pertsonaiez. Bueno, bai. ¿Justiciero? Nos falta. Igual debería largarme.
Gara norako nahi. Esto... Hola. Hola, Batgirl. Vale, baina non daude? ¡Venga ya! ¡Una! ¡Que no salga viva! Hablemos. ¡Tranquilízate! ¡Hablaré! Gracias. Aquí, Campanario. Me alegra informar que ya estamos en pleno funcionamiento. Antes de que vuelvas, sin embargo, ¿Nos toca hacer algo, Campanario? el disco duro de Langstrom requiere una clave de biodesencriptado. ¿Biodescodificación? Sin duda encaja con lo que vi en su laboratorio. Tengo que ir a la morgue de la policía, ¿no? Así es. Con las noches que vive Gotham, la zona debería estar calmada. Relativamente. No te preocupes, me las apañaré. Date viranda. Mank.
Hacen... Vale. Todas las unidades disponibles vayan a canal Hotei. 10-4, control. Los cogeremos por sorpresa. Otra noche movida. Espero que así sea más fácil colarse en la comisaría. Bueno. Vale, esango nuke hemendik ez dela. Nunca estarás a la altura de Batman. A ver. Sartu Bergara hemendik.
A ver. A ver. A ver. No les hartu naiteke hor. Ez, benetan, nola sartzen da hemen? Egon naiz, mira, ordu jakiteko ya nola.
Hola. Ez honetan, nola sartzen da hemen? Nola sartzen da horra? Ay, joder. Dios. Nola sartzen da hemen, joder. Hemen nahi bueltaka eta bueltaka eta ezak izin behar dudan. Ozen gora.
en el lugar, La puñetera puerta se ha vuelto a atascar. No, no puedo abrirla ni cerrarla. No, no pienso arreglarla yo, ni los de mantenimiento. Sí, espero. Uf. Vale. ¿Qué tiempos aquellos en los que podía usar la entrada? Vale, ¿dónde estaba la morgue? La morgue está al otro lado de las oficinas. Asegúrate de que la policía no te ve merodear. Debe de haber otro camino. Putos dementes. Es el colegio de mi hija. Hemos encerrado a varios y a otro lo estamos interrogando. Daría $100 por quedarme 5 minutos a solas con él. ¿Alguien ha reclamado el cuerpo del mazas de pintas raras? No. Mierda, la morgue ya se nos queda pequeña con el... Vale, Mendy. ¿Hazte tu cámara policial delante de mi todo? Cómete al estudiante, asa al rico, sazónalo bien. Cállate de una vez, demente de mierda. ¡Demente de mierda! En serio, te juro que me creció una oreja en el hombro. O te callas o entro. Y se me cayó, entonces me la comí. A mí no me vengan con gilipolleces. Lo que daría por volver a ver esa señal en el cielo. La morgue está justo al otro lado de las oficinas. Este sería un momento especialmente malo para que le vieran. Deja de dar el coñazo. Ya me llegan a faltarme todo el día en el despacho. Kate me tiene fijada. Mejor no me meto en líos durante una temporada.
Está exagerando. Apenas toqué a ese niño. ¿Qué culpa tengo yo de que tropezase y se estampase contra el bordillo? No, pero supongo que vas a decirme lo de todas formas. Así que vale. Creo que hay algo por aquí. Bah, yo ahí no veo nada. Esto nunca habría pasado cuando papá era el comisario. Nada. Cerrada. Obvio. Alguien tendrá la llave. El sargento de guardia, quizá. La ficha de Robin. Creen que ha sido siempre la misma persona. La encontré. Necesitan sartatu orain. El equipo forense. ¿Alguien los atacó a ellos en concreto? Ten cuidado. Bien, aún respira. Sorpresa. Campanario. Talia al Ghul está aquí. Recibido. Ten cuidado. Sabes que no podrás conmigo. Mi amado te ha entrenado bien. Recuerdo que te dijo que no volvieses a Gotham. Los deseos de un muerto no me conciernen. Además, vengo a enmendar los errores de mi padre. Que en este caso es el demonio en persona.
te tienta ni siquiera un poco usar un pozo de Lázaro para recuperar a tu padre? No sería la primera vez. Espera. ¿Por qué fue a por Bruce? Ay. Un clásico. Langstrom. Supongo que el forense estaba en mitad de la autopsia. La sangre revela mucho de cómo vivió una persona y de cómo murió. La ficha de Langstrom no dice nada de diabetes. ¿Por qué tendría un glucómetro? Langstrom sufrió varias complicaciones graves, pero lo mataron esas lesiones. Esto sirve para comprobar el nivel de oxígeno sobre la marcha. Tuve que dejar de jugar a este. Demasiado adictivo. Vale. A ver. A ver. En otra vida, seguro que fui forense. Enfermedad cardíaca, alergias. Modificó el glucómetro para ocultar datos y los encriptó con su propia sangre.
Renaldekin urteik. Campanario, la poli acaba de descubrir que Talia ha estado aquí. Me piro. Ya estoy en ello. Vienen en plan serio, ten cuidado. Anda. Batman nunca me dijo que podía acceder a los sistemas de la poli. Ahora yo también puedo. Y ahora, el siguiente truco. Me largo ya de aquí. Ceniza. Ras no va a recuperarse de esta. Amiga de Renai. Entrada asegurada. ¡Dispersaos! ¡Tiene que aparecer! ¡Seguid! ¡Tiene que estar en alguna parte! Mejor comprobaré eso. Debería ir a ver qué era eso. Está bien. ¡Justiciera avisada! ¡Por eso! ¡Se acabó, Vanguard! ¡Sí! ¡Vas a ir a la cárcel! Night. No te librarás de esta. Campanario, tengo vía libre. Muchas gracias. Para eso estamos. Qué ganas de ver qué nos traes. No vamos a parar hasta encontrarlo. Sé que está aquí. Seguid buscando. Tenemos que encontrarlo y controlar esta situación. Campanario, la policía me sigue. Oh, tenga cuidado. No sería ideal saltar la pintura de la vanmoto tan pronto. Te voy a dar lo tuyo. Ahora no.
No la cero. De acuerdo. Notas de laboratorio, fórmulas, registros financieros, estudios sobre pérdida de oído. ¿Pruebas y experimentos con humanos? Eso parecen pagos a voluntarios. Me suena a alguno de estos idiotas. Son todos pandilleros. Así que Langstrom hacía experimentos con criminales. Me estáis empujando. Señorita Gordon. El sistema holográfico vuelve a estar operativo desde por la mañana. Justo a tiempo, Alfred. Vaya, cómo mola tu equipo, Babs. Es antiguo, pero nos servirá. Usted y el amo Bruce son las únicas personas de todo el mundo que llamarían al sistema del campanario antiguo. Investigando a Langstrom, también repasé todo lo que tenemos de nuestra... aguafiestas privada. Talia al Ghul. Estaba a la altura del señor Bruce, en más de un sentido. Su presencia en Gotham es preocupante. Como lo de que incinerase el cadáver de su padre. ¿Seguro que era Ra's al Ghul? Encontramos su ADN en el arma que dejó Talia. No entiendo por qué no intentó resucitarlo con un pozo de Lázaro. Bueno, Batman buscaría a Talia y se lo preguntaría. Buena idea. Sí, puedo volver a revisar el kunai de Talia a ver si encuentro algún residuo. Preguntemos en la calle, por si alguien tenía problemas con Langstrom. Genial. Pues manos a la obra. Tenemos más datos en el tablón. Todavía me parece increíble lo que Talia le hizo al cadáver de su padre. Y hasta nunca. Entrar en un pozo de Lázaro una vez es un infierno. ¿Quién sabe cómo está tras entrar 1000? ¿Crees que fue una muestra de piedad? Ha montado un buen espectáculo, sí. Pero dudo que fuera piedad. Vale. Orduan hau eta gero erakitzen da zein erabili, ezta? Ordu hau. Jolastuko genuke nahi duinekin. Beno lagunok, hau izan da dena, espero gustoko zen zaizule, torrengoan gehiago jagur. Parece que el Dr. Langstrom estaba metido en